En Zombie Reddit, la historia de hoy es... Me exigieron mantener a mi hermana y sus 6 hijos. La verdad que encontré hizo que los abuelos cambiaran el testamento. Desde que tengo memoria, siempre supe que no era el hijo preferido de mis padres. Mi hermana Emma, la menor, siempre fue el centro de su atención y recibía todo tipo de apoyo, sin importar cuántas veces se equivocara en sus decisiones. Con el tiempo, aprendí a arreglármelas solo. Me esforcé mucho en mis estudios, logré pagar mi universidad combinando becas con trabajos de medio tiempo, y finalmente conseguí un empleo estable con buen sueldo. A pesar de haber logrado todo esto prácticamente sin ayuda, mis padres nunca mostraron estar realmente impresionados. Por años, intenté no darle importancia y seguir adelante, con la esperanza de que algún día valorarían mi independencia. Por otro lado, la vida de Emma ha sido bastante complicada. Se casó muy joven, pero su primer matrimonio duró solo 2 años porque su esposo le fue infiel. No tardó mucho en volverse a casar, y tuvo 2 hijos más, pero este segundo matrimonio también fracasó cuando su esposo desarrolló una adicción al juego que los llevó a perder su casa. Para cuando yo estaba construyendo mi carrera profesional, Emma ya iba por su tercer matrimonio y tenía 6 hijos en total, con edades entre los 12 y 2 años. Su actual esposo trabaja medio tiempo haciendo entregas mientras intenta comenzar su propio negocio, pero apenas pueden cubrir sus gastos básicos. Mis padres siempre han estado ahí para resolver los problemas de Emma, pagando diferentes gastos y encontrando constantemente justificaciones de por qué necesitaba un poco más de ayuda. Durante un tiempo, estuve tan concentrado en mi propia vida, que no me involucré en los problemas constantes de Emma, pero después noté un cambio en la actitud de mis padres hacia mí. De repente, se volvieron más atentos, me llamaban con más frecuencia, alababan mi trabajo y me invitaban seguido a cenar en familia. Pensé que por fin estaban orgullosos de mí, y como una parte de mí había estado esperando este reconocimiento durante tanto tiempo, supongo que quise creer que realmente estaban cambiando su forma de tratarme. El mes pasado me invitaron a cenar. Al principio, todo parecía normal. Conversamos sobre mi trabajo y nos pusimos al día con las novedades familiares, y por un momento, me sentí verdaderamente parte de la familia de una manera que nunca antes había experimentado. Sin embargo, la conversación dio un giro inesperado. Empezaron a hablar de Emma, mencionando lo difícil que era para ella criar a 6 hijos con un solo ingreso, explicando cómo ellos habían hecho todo lo posible por ayudarla pero ya se estaban quedando sin recursos. Siguieron hablando sobre lo afortunado que era yo de tener un buen trabajo y estabilidad económica, resaltando que no tenía personas que dependieran de mí, y que estaba en posición de ayudar a la familia. Entonces llegó la verdadera sorpresa. Querían que me convirtiera en el responsable de mantener económicamente a Emma y su familia. Tenían todo un plan detallado. Para empezar, querían que le comprara una casa nueva de 5 habitaciones, porque su departamento actual era muy pequeño para una familia de 8 personas. También querían que creara fondos universitarios para sus 6 hijos, argumentando que sería lo justo ya que yo era quien podía permitírselo. Además, querían que le diera una mensualidad de $5,000 para cubrir sus necesidades básicas, y proporcionarle capital inicial para comenzar un blog sobre maternidad. En total, esperaban que aportara aproximadamente $2 millones de entrada, más apoyo económico continuo. Me quedé completamente sin palabras. No me estaban pidiendo un simple favor. Me estaban pidiendo que me comprometiera de por vida a ser la red de seguridad financiera de Emma. En ese momento me di cuenta de que su reciente amabilidad no era porque por fin me valoraran como hijo, sino porque me veían como una fuente de dinero para Emma. Les expliqué que, aunque estaba dispuesto a ayudar ocasionalmente con gastos pequeños o en casos de emergencia, no me sentía cómodo asumiendo una responsabilidad financiera tan grande. En ese momento, la conversación familiar cambió completamente de tono. Mi madre empezó a llorar, diciendo que estaba abandonando a la familia cuando más me necesitaban, y mi padre me llamó directamente egoísta y malagradecido. Me dijeron que estaba mostrando mi verdadera personalidad, y que estaban decepcionados de la persona en la que me había convertido. La cena terminó con ellos marchándose muy enojados. Pensé que ahí terminaría todo, pero me equivoqué. En cuestión de horas, Emma comenzó a enviarme mensaje tras mensaje, acusándome de estar arruinando el futuro de sus hijos. Incluso hizo que sus hijos me enviaran mensajes diciendo cosas como, el tío ya no nos quiere. Era demasiado para procesar, así que terminé bloqueando sus números. No podía creer que la situación hubiera escalado tanto solo porque me negué a financiar la vida de mi hermana. Al día siguiente, recibí una llamada inesperada de mi abuela paterna. Al parecer, mis padres le habían estado contando a toda la familia extendida que su hijo exitoso se haría cargo de todos los gastos de Emma, incluso antes de preguntármelo. Habían creado toda una historia sobre cómo Emma se mudaría a una casa nueva y grande, cómo todos sus problemas económicos se resolverían, y cómo yo sería quien le proporcionaría todo lo que necesitara. Ahora que me había negado, estaban enfrentando una gran vergüenza familiar.
Como toda la familia esperaba que yo cumpliera con lo que mis padres habían prometido prematuramente, mis abuelos se quedaron impactados cuando supieron la historia completa. Siempre habían creído que el estilo de vida de Emma era mantenido por sus diferentes esposos, y que mis padres la ayudaban por decisión propia, no porque se hubieran endeudado para mantenerla. El comportamiento de mis padres los molestó tanto, que ahora amenazaban con sacarlos de su testamento, diciéndome que preferían dejar su herencia a mí y a mis primos, que realmente nos preocupamos por los demás, y no nos aprovechamos de la familia. Cuando toda esta situación empezó a conocerse en la familia, comencé a recibir llamadas de parientes que me contactaban para mostrarme su apoyo. Algunos me dijeron que no tenían idea de todo lo que había tenido que enfrentar por mi cuenta, y se disculparon por no haberlo notado antes. Mi tía, la hermana de mi madre, incluso me llamó para decirme que lamentaba no haber notado lo diferente que fui tratado durante mi infancia y juventud. La dinámica familiar comenzó a desmoronarse con todos tomando partido, y mis padres no estaban manejando bien la situación. Mi teléfono empezó a sonar sin parar nuevamente, esta vez con mensajes de mis padres que alternaban entre el enojo y la amargura, y mensajes de voz llenos de llanto. Estaban furiosos porque yo estaba dañando su reputación dentro de la familia. En uno de sus mensajes dijeron que estaba arruinando la vida de los hijos de Emma, y que algún día me arrepentiría de esta decisión. Luego volvían a suplicarme que lo reconsiderara, diciendo cosas como, somos familia y la familia se ayuda mutuamente. Todo esto me tiene emocionalmente confundido. Una parte de mí se siente culpable porque crecí con la idea de que la familia es lo más importante y es difícil romper con esa forma de pensar. Pero otra parte está agotada, dándome cuenta de cuánto tiempo he estado intentando ganar la aprobación de personas que solo parecen interesarse en mí cuando pueden obtener algún beneficio. Darme cuenta de esto duele, pero sé que si cedo ahora, solo me esperan años de agotamiento financiero y emocional, poniendo las necesidades de Emma por encima de mi propia vida. Ahora estoy aquí, buscando consejo en Reddit porque realmente no sé qué hacer. ¿Debería mantenerme firme y conservar mis límites sabiendo que es lo más saludable para mí? ¿O existe algún punto medio que no estoy viendo? Realmente necesito consejos sobre cómo manejar toda esta situación. Actualización 1. La situación con mis padres y mi hermana se ha vuelto mucho más complicada de lo que hubiera imaginado. A los pocos días de contarle todo a mis abuelos, ellos cumplieron su palabra de modificar el testamento. No perdieron tiempo y contactaron a su abogado de inmediato para asegurarse de que mis padres quedaran fuera de la herencia. Mis abuelos siempre han sido personas tranquilas que evitan los conflictos, así que esto no solo fue impactante, sino algo nunca antes visto en nuestra familia. Pero parece que esta situación con mis padres y años de favorecer a Emma fue lo que colmó su paciencia. Mis abuelos fueron más allá y organizaron una reunión familiar para aclarar las cosas. La hicieron por videollamada para que todos pudieran participar, incluyéndome a mí aunque vivo lejos. Querían que todos entendieran exactamente qué estaba pasando. Y por algunas cosas que mencionaron, presentía que iban a revelar información que ni siquiera yo conocía. La reunión incluyó a tías, tíos, primos y básicamente cualquier familiar que pudiera verse afectado por esta situación. Cuando comenzó la reunión, mis abuelos fueron directo al punto. Revelaron que durante los últimos años, le habían estado dando grandes cantidades de dinero a mis padres, para ayudarnos tanto a Emma como a mí, con nuestra educación y planes futuros. En total, habían entregado más de 200.000 €. Se suponía que ese dinero se dividiría entre Emma y yo para apoyarnos por igual. Me quedé sin palabras al escuchar esto. Durante toda la universidad, yo había estado trabajando con becas, préstamos estudiantiles y varios trabajos de medio tiempo, luchando por equilibrar el trabajo y las clases, mientras Emma parecía vivir en otro mundo, sin hacer ningún esfuerzo, y siendo rescatada constantemente de cada mala decisión. Todos esos años, yo había estado haciendo todo por mi cuenta mientras mis abuelos enviaban dinero del que nunca vi ni un centavo. Mis abuelos estaban furiosos. Habían creído que el dinero nos estaba ayudando a ambos, pero ahora que sabían cómo lo habían usado mis padres, se sentían completamente traicionados. Habían dejado claro a mis padres que querían apoyarnos a ambos, pero resulta que ese dinero había ido principalmente a Emma, cubriendo sus matrimonios fallidos, pagos de alquiler y quién sabe qué más. Exigieron a mis padres una explicación detallada de cómo se había gastado cada dólar, amenazando con llamar a los abogados si mis padres no cooperaban. Para una familia tan privada como la nuestra, esto era algo impensable, pero era evidente que habían llegado al límite de su paciencia. Además de esto, mis abuelos anunciaron que crearían fondos fiduciarios para cada uno de los nietos, incluidos los 6 hijos de Emma, pero dejaron claro que este dinero sería administrado por un profesional externo, y solo podría usarse para cosas específicas, como educación o gastos médicos. Era obvio que no querían que mis padres o Emma tuvieran acceso a estos fondos, lo cual me dio un gran alivio. Al menos sabía que los hijos de Emma tendrían la oportunidad de un futuro estable sin que mis padres gastaran ese dinero en otras cosas. Después de la reunión familiar, todo explotó.
Los familiares comenzaron a contactarme uno tras otro mientras empezaban a conectar las piezas. Al parecer, esta no era la primera vez que mis padres pedían dinero a miembros de la familia con la excusa de ayudar a los niños o cubrir emergencias familiares. Una tía me contó que había prestado varios miles de dólares a mis padres cuando el segundo matrimonio de Emma fracasó, pensando que era para necesidades básicas. Un primo mencionó que mis padres habían pedido dinero cuando yo empecé la universidad, diciendo que era para ayudarme a comenzar, pero nunca vi nada de ese dinero. Algunos estaban enojados, sintiéndose engañados sobre el destino de su dinero. Otros estaban simplemente tristes, diciendo que no se habían dado cuenta de cuánto mis padres habían favorecido a Emma por encima de mí. Uno de mis primos incluso me mostró capturas de pantalla de conversaciones con mis padres de cuando me gradué de la universidad. De hecho, habían desalentado a la familia de venir a mi graduación, diciendo que yo quería algo pequeño, y que no quería hacer mucho alboroto. Mientras tanto, yo había estado esperando que mi familia viniera y celebrara conmigo. Fue como un golpe en el estómago ver cuánto se habían esforzado activamente por minimizar mis logros mientras constantemente hacían todo lo posible por Emma. Pero lo que más me sorprendió fue que la propia Emma empezó a contactarme. Me envió varios correos electrónicos largos, cada uno con un tono diferente. En uno, intentaba actuar como si siempre me hubiera apoyado, hablando de cómo nunca se dio cuenta del favoritismo que nuestros padres le habían mostrado, y cómo siempre pensó que éramos cercanos. En otro, se presentaba como víctima de la manipulación de nuestros padres, diciendo que la habían cegado a la realidad de nuestra dinámica familiar. Pero lo que destacaba en cada mensaje, era que de alguna manera siempre incluía una petición de ayuda durante este momento difícil. Intentaba actuar como si de repente fuéramos mejores amigos, pero era evidente que aún esperaba que le diera dinero. Era difícil de creer que, incluso después de que mis abuelos hubieran tomado medidas tan drásticas para arreglar las cosas, incluso después de la reacción de la familia, Emma todavía lograba hacer que todo girara en torno a ella, y lo que podía obtener de mí. Sentía que estaba viendo la misma historia repetirse una y otra vez. Simplemente no parecía entender los límites o que yo había terminado de ser su fuente interminable de apoyo. Estaba decidido a no dejar que me manipulara de vuelta a ese papel. Mientras esto sucedía, mis padres estaban ocupados con su propia campaña. Me bombardearon con mensajes de voz que iban desde ataques de ira hasta súplicas llorosas. En un mensaje, mi madre me acusaba de destruir a la familia, diciendo que me arrepentiría de esto algún día cuando me diera cuenta de cuánto había lastimado a todos. En el siguiente, mi padre me rogaba que lo reconsiderara, diciendo que podíamos arreglar las cosas en privado, y que no tenía que ser un gran problema. Incluso intentaron hacerme sentir culpable diciendo que estaba poniendo a mis abuelos en una posición incómoda, y que necesitaba pensar en cómo se sentirían si la familia se dividía por todo esto. Pero sus tácticas no estaban funcionando. Mis abuelos me apoyaban y el resto de la familia estaba viendo cómo eran realmente mis padres. Algunos incluso me llamaron para decirme que estaban orgullosos de mí por mantenerme firme. Mi tía me llamó llorando, disculpándose por no ver lo diferente que mis padres me trataban a lo largo de los años. Dijo que siempre había pensado que yo era simplemente más independiente y que no necesitaba tanto apoyo. Pero ahora se daba cuenta de que me habían forzado a ese papel porque mis padres habían puesto tanto énfasis en Emma. A medida que la familia comenzaba a ver con lo que había estado lidiando, más personas se acercaron con disculpas o historias sobre cosas que habían notado a lo largo de los años. Era agridulce. Una parte de mí se sentía aliviada de que finalmente saliera la verdad, de que la gente reconociera los sacrificios que había hecho por mi cuenta. Pero otra parte de mí sentía que estaba reviviendo años de dolor y rechazo. Todos esos momentos en los que me había sentido invisible. Todos esos momentos en los que me había preguntado por qué mis logros no parecían importar tanto. Todo tenía sentido ahora, pero no borraba los años de sentirme como si fuera menos importante. Las consecuencias de todo esto han sido agotadoras. Mis padres aún se niegan a aceptar la responsabilidad de nada de esto. Están tan preocupados por la reputación de la familia que no pueden ver el daño que han causado. Para ellos, esto es solo otra discusión que debería dejar pasar por el bien de la paz, y están desesperados por mantener toda esta situación en secreto. Pero ya no me siento culpable por defenderme. Creo que finalmente estoy viendo lo importante que es establecer límites, incluso con la familia. Si cedo ahora, solo significará más años de ser utilizado y dado por sentado. Por primera vez, siento que tengo el control de mi propia vida. Mis abuelos me han asegurado que se encargarán de mis padres si intentan llevar esto más lejos. Han dejado claro que no quieren que me sienta presionado, e incluso me dijeron que si mis padres intentan seguir causando problemas, están preparados para tomar medidas adicionales para protegerme. Solo saber que no tengo que pasar por esto solo ha marcado una gran diferencia. Ahora me pregunto qué significa la familia en este punto. Todos estos años, pensé que ser un buen hijo y hermano significaba poner a todos los demás primero, sacrificando mis propias necesidades para asegurarme de que todos los demás estuvieran bien.
Pero ahora me doy cuenta de que hay un límite. Y la familia no debe hacerte sentir como un cajero automático o ignorar tu propia felicidad solo porque es conveniente. A medida que todo continúa desarrollándose, me mantengo firme en mi decisión, pero hay una parte de mí que se pregunta si debería estar haciendo algo más o manejando esto de manera diferente. Realmente apreciaría cualquier consejo sobre cómo seguir adelante. Todavía hay mucho que procesar y estoy tratando de tomar las cosas día a día. Actualización 2. Solo unos días después de que mis abuelos hicieran su gran anuncio sobre el testamento, mis padres finalmente rompieron su silencio. En lugar de disculparse o admitir que podrían haber ido demasiado lejos, enviaron un largo correo electrónico muy elaborado, que intentaba justificar cada decisión que habían tomado. No solo defendieron el haber favorecido a Emma, prácticamente lo celebraron, llamándolo una inversión porque Emma, según ellos, siempre había estado más orientada a la familia. Mientras tanto, me describieron como independiente y enfocado en mi carrera, lo que para ellos aparentemente significaba que no necesitaba tanto apoyo. Siguieron explicando que su petición de que yo interviniera y financiara la vida de Emma no se trataba de dinero en absoluto. Lo veían como una forma de equilibrar las cosas, ayudando a Emma a tener las mismas ventajas que sentían que yo había tenido por mi cuenta. Para empeorar las cosas, me llamaron egoísta por no querer compartir mi exceso de riqueza con mi familia. El correo electrónico no eran solo palabras. Adjuntaron una lista detallando todo lo que afirmaban haber gastado en mí versus en Emma. Hablamos de todo, incluso de cosas básicas de la infancia como comida, ropa y vivienda. Para Emma, enumeraron sus gastos de boda, pagos de casa, e incluso cosas como terapia después de sus divorcios. Incluso incluyeron una línea sobre el apoyo emocional de Emma durante sus años de adolescencia. Valor incalculable. Era tan ridículo que me di cuenta de que habían estado pensando en estas cosas durante mucho tiempo, probablemente esperando que algún día pudieran echármelas en cara. Al parecer, también habían compartido este correo electrónico con toda la familia extendida, esperando mostrarme como el egoísta. Pero les salió mal. Familiares que habían sido neutrales comenzaron a contactarme, sorprendidos por lo que vieron como un intento absurdo de cobrarme por la crianza básica. Algunos incluso se disculparon por no darse cuenta del nivel de favoritismo con el que había estado lidiando. Creo que mis padres esperaban que la gente se pusiera de su lado, pero todo lo que hicieron fue alejar a todos aún más. Sumándose a todo esto, el abogado de mis abuelos se involucró. Mis abuelos siempre habían asumido que cualquier dinero que le habían dado a mis padres a lo largo de los años, se estaba dividiendo entre Emma y yo para nuestra educación, y otros gastos necesarios. Ahora, estaban descubriendo que el dinero había ido hacia cosas como las bodas de Emma, y sus diversos matrimonios fallidos. El abogado envió a mis padres una carta oficial exigiendo una explicación completa de dónde había ido el dinero. Los abuelos estaban listos para llevar esto a los tribunales si era necesario, y, honestamente, no los culpaba. Se sentían traicionados y yo también. Era como una retorcida red de engaño que se había estado construyendo durante años sin que yo lo supiera. Sorprendentemente, el primer exmarido de Emma se puso en contacto conmigo. Es el padre de sus 2 hijos mayores, y aunque nunca habíamos sido cercanos, siempre nos habíamos llevado bien. Me dijo que se había enterado de todo lo que estaba pasando, y quería compartir su versión de las cosas. Reveló que mis padres lo habían presionado para que se casara con Emma cuando ella quedó embarazada, prometiendo apoyo financiero siempre y cuando siguiera adelante con el matrimonio. Yo sabía que ese matrimonio había sido rápido, pero no me había dado cuenta de que mis padres habían estado tan involucrados. Al parecer, la mayor parte del apoyo que mis padres habían dado venía del dinero que habían obtenido de mis abuelos. Dinero que mis abuelos habían pensado que iba hacia los futuros de Emma y mío. El ex de Emma incluso se disculpó, diciendo que lamentaba no haberse enfrentado a ellos y haber dejado que las cosas se salieran de control. Mis padres rápidamente se dieron cuenta de que el correo electrónico no estaba teniendo el efecto que esperaban. Intentaron retractarse. Enviaron un mensaje de seguimiento a todos diciendo que el correo electrónico original había sido escrito con enojo, y no debía tomarse demasiado en serio. Era difícil creer esa excusa cuando su correo electrónico claramente había sido planeado durante un tiempo. Bien podrían haberlo impreso y enviado por correo como un documento oficial con lo detallado que era. Tratar de retractarse ahora solo los hacía quedar peor, y nadie les creyó. Emma había estado callada durante unos días después de la reunión familiar, pero luego comenzó a contactarme de nuevo. Su tono había cambiado de hacerme sentir culpable a algo más desesperado. Envió algunos correos electrónicos diciendo que siempre me había querido, y que no se había dado cuenta de que nuestros padres nos habían tratado tan diferente. Incluso trató de darle otro enfoque a su situación, diciendo que nunca había querido ser una carga para mí, pero que estaba en una situación difícil con sus hijos. Sus mensajes se volvieron más extraños, alternando entre recuerdos de la infancia y recordatorios de lo difíciles que eran las cosas para ella con 6 hijos y un marido con problemas.
En un momento habló sobre los problemas del negocio de su esposo, y mencionó que sus hijos estaban teniendo dificultades en la escuela debido a todo el estrés en casa. Era difícil no sentir algo de pena por Emma y sus hijos, pero al mismo tiempo no podía ignorar todo lo que había pasado. Ella había sabido sobre el favoritismo de nuestros padres durante años, y se había aprovechado de ello mientras yo me las arreglaba solo. Ahora que estaba en problemas, quería que yo interviniera y la ayudara a salir de apuros. Sus correos electrónicos no me enojaron tanto como me entristecieron. Era mi hermana y sus hijos no tenían la culpa de nada de esto, pero no era mi responsabilidad rescatarla de una situación que ella había ayudado a crear. Más miembros de la familia comenzaron a aparecer con historias. Una de mis tías se comunicó, disculpándose por nunca haber dicho nada cuando notó que las cosas no parecían justas entre Emma y yo. Recordaba momentos en los que mis padres claramente me hacían a un lado y favorecían a Emma, pero no había querido meterse en ese momento. Incluso mencionó que una vez se había ofrecido a ayudarme con mis solicitudes universitarias, pero mis padres la habían rechazado diciendo que yo lo tenía todo bajo control. En realidad, yo estaba manejando todo por mi cuenta, haciendo malabares entre las solicitudes escolares y el trabajo. Mi tía dijo que no se había dado cuenta de cuánto me habían dejado solo para resolver las cosas. Y se sentía mal por no haber intervenido antes. Los grupos de chat de la familia se volvieron muy incómodos. Los parientes seguían contactándome preguntando si necesitaba algo o si podían ayudarme de alguna manera. Era raro tener de repente a todas estas personas ofreciendo ayuda y apoyo, especialmente porque nunca habían estado presentes en mi vida antes. Agradecía su amabilidad, pero era abrumador. Una parte de mí sentía que ya no necesitaba ese apoyo. Ya había pasado por las partes más difíciles por mi cuenta. Mayormente solo les daba las gracias, sin estar seguro de qué más decir. Incluso los amigos más cercanos de mis padres comenzaron a alejarse. Algunos habían creído su versión de que yo era alguien dedicado al trabajo que no se preocupaba por la familia. Pero después de leer el correo electrónico y escuchar más detalles, comenzaron a ver a través de las excusas de mis padres. Algunos incluso se acercaron para disculparse, admitiendo que se habían equivocado al juzgarme. Uno de ellos incluso mencionó que mis padres les habían pedido dinero prestado, diciendo que era para necesidades familiares. Creían que era para gastos básicos, pero ahora se preguntaban si en realidad habían estado financiando el estilo de vida de Emma. A pesar de todo, mis padres seguían insistiendo. Continuaban enviando mensajes, diciendo que yo les debía por todo lo que habían hecho por mí, que era mi responsabilidad mantener a la familia unida y que mi negativa a ayudar a Emma estaba destruyendo a la familia. Decían que yo estaba arruinando todo, dañando su reputación, lastimando a los hijos de Emma. Era frustrante porque estaban ignorando sus propias acciones, fingiendo que nada de esto era su culpa. Por ahora, me mantengo firme. Me niego a dejarme convencer de arreglar problemas que mis padres crearon o a hacerme cargo de las decisiones de Emma. Todavía es difícil creer que esta es mi familia, que las cosas llegaron a un punto donde tengo que elegir entre mi propio bienestar y lo que ellos llaman lealtad familiar. Es mucho para procesar y, sinceramente, no sé qué pasará en el futuro, pero por primera vez siento que estoy defendiéndome y finalmente siendo escuchado. Eso, al menos, es un paso en la dirección correcta. Actualización 3. La situación ha llegado a una especie de final. Uno que nadie en la familia podría haber imaginado. Mis abuelos, después de todo el desastre y los problemas ocultos que salieron a la luz, decidieron tomar una posición firme. Organizaron una última reunión familiar, y esta vez con su abogado presente. Se sentía irreal, como si se cerrara una etapa con tantas heridas y sentimientos sin resolver todavía en el aire. Sin embargo, esto no era solo para hablar. Mis abuelos tenían un plan y no querían perder más tiempo. Anunciaron que no solo habían cambiado su testamento, sino que estaban tomando medidas inmediatas con sus propiedades para evitar que se siguieran usando mal. Durante años, mis padres habían estado viviendo sin pagar renta en una casa de vacaciones de la familia. Se suponía que era algo temporal, pero mis padres lo habían convertido en su casa permanente. Pensaban que eventualmente la casa sería suya, pero eso se acabó ahora. Mis abuelos van a vender la propiedad, y planean usar el dinero para crear fondos educativos para todos los bisnietos de la familia. Esto incluye a los hijos de Emma, así como a los hijos de mis primos. Para asegurarse de que no hubiera más desvíos de dinero, mis abuelos también presentaron un plan nuevo. Están creando becas anuales para cualquier miembro de la familia que quiera estudiar en la universidad, o conseguir certificaciones profesionales, pero estos fondos serán manejados por alguien independiente sin que la familia pueda intervenir. Al escuchar esto, mis padres se veían completamente impactados. Perder la casa gratuita era bastante malo, pero darse cuenta de que no tendrían acceso futuro al dinero de mis abuelos fue algo que no esperaban. Por primera vez, no discutieron o al menos sabían que no serviría de nada. Solo se veían derrotados, lo cual era extraño de ver en mis padres después de todos los años de orgullo y control.
Mis abuelos les dieron 60 días para mudarse de la propiedad, y no habría más tiempo. El abogado les entregó un documento firmado, y mis padres no tuvieron más opción que aceptar. Sorprendentemente, mis padres también admitieron algunos errores con el dinero relacionado con los fondos educativos que mis abuelos habían dado años atrás. Esta fue una gran revelación y muchos miembros de la familia estaban sorprendidos. Sin otra opción, mis padres firmaron un acuerdo formal para devolver el dinero, aunque estoy seguro de que será difícil para ellos. Se mudarán a un pequeño apartamento cuando dejen la propiedad, y tendrán que reducir mucho sus gastos. Está claro que este es un cambio enorme para ellos. Han vivido cómodamente del apoyo familiar durante tanto tiempo, que no creo que alguna vez imaginaran que tendrían que hacer un presupuesto o gastar menos. Emma, mientras tanto, parece haber aceptado la realidad de la situación también. Su sistema de apoyo básicamente se está desmoronando. La ayuda gratuita de mis padres ya no estará allí, y ya no puede depender de ellos para pagar sus cuentas o ayudarlas si los negocios de su esposo fracasan. Pero en lugar de quejarse o tratar de hacerme sentir culpable más, finalmente está tomando medidas para cambiar las cosas por sí misma. Se ha inscrito en un programa de facturación y codificación médica, algo que debería darle un ingreso estable y la oportunidad de mantener a sus hijos por su cuenta. Su esposo ha tomado más horas en su trabajo de repartidor, y parece estar haciendo un esfuerzo para ayudar con los gastos de la familia. Emma incluso me envió un correo electrónico, no pidiendo dinero, sino solo pidiendo ayuda con su currículum. Acepté revisarlo, pensando que era una pequeña forma de ayudar sin fomentar que dependa de mí. Lo que probablemente ha sido lo más sorprendente y conmovedor, es escuchar de los hijos de Emma. Se pusieron en contacto conmigo a través de su padre, el primer esposo de Emma. Al parecer, mis abuelos habían arreglado que fueran a terapia familiar. Habían estado cargando con muchos sentimientos confusos sobre la dinámica familiar, y habían quedado atrapados en medio de tanto drama. Ahora, con la ayuda de los terapeutas, están empezando a entender las relaciones complicadas y el favoritismo en el que han crecido. Los niños mayores se disculparon por los mensajes de culpa que enviaron cuando todo esto empezó. Dijeron que no se habían dado cuenta de cuánta presión me estaba poniendo su madre, y que se sentían mal por cómo habían sido usados en todo esto. Les dije que estaba bien, y que nada de esto era su culpa. Son solo niños, después de todo, y solo estaban siguiendo lo que su madre les decía. Me siento esperanzado de que la terapia les ayudará a entender que no son responsables de arreglar los problemas entre los adultos en sus vidas. Mientras mis padres parecen estar aceptando su nueva realidad, les está costando trabajo aceptarla completamente. En un último intento por cambiar la historia, comenzaron a enviarme fotos al azar de mi infancia, cada una con mensajes como, ¿recuerdas cuando éramos una familia feliz? Y no olvides quién ha estado ahí desde el principio. No estoy seguro si están realmente tratando de hacer las paces, o si es solo otra forma de jugar con mis emociones. Algunos mensajes hablan sobre cuánto sacrificaron para criarme, mientras que otros los presentan como víctimas abandonadas por todos los que les importaban. También han estado diciéndole a cualquiera que los escuche que la familia se ha vuelto contra ellos, presentando toda la situación como si fueran víctimas inocentes, que solo querían ayudar a Emma. Pero creo que la mayoría de la familia ve a través de esto ahora. Están manteniendo su distancia y las relaciones ahora son educadas pero distantes. En cuanto a mí, toda esta experiencia ha sido reveladora. No tenía idea de lo profundo que era el favoritismo, o cuánto había sido manipulada mi familia a lo largo de los años. Mis abuelos han sido increíbles durante todo este proceso, mostrando una fuerza y justicia que nunca aprecié completamente antes. Están dando un paso adelante para proteger a la próxima generación, asegurándose de que haya protecciones para evitar que se repita lo que pasó conmigo y Emma. Toda la experiencia ha sido dura pero necesaria para ver la realidad. Me ha mostrado quién realmente se preocupa por mí, y quién solo me veía como alguien a quien pedirle dinero. Al final, estoy agradecido por las personas que han estado a mi lado.